¿Qué clase de desgracia es esta? Betty suspiró, se acercó a la cuna y volvió a suspirar. Hoy había planeado algo malo, pero no tenía otra opción. Lo había pensado mucho. No pudo encontrar otra solución. Entregar a este niño a una institución especial, la gente la condenaría, la miraría mal, su hijo no tendría vida, y ella solo quería lo mejor para su hijo. Ahora él es jefe de un pequeño departamento, pero pronto, muy pronto, le prometieron un ascenso. Pero para convertirse en director de la sucursal, necesita una pasantía en el extranjero. Y él nunca dejará a su esposa con este niño. Se siente culpable, los ama mucho. ¿Y para qué? ¿Por qué se necesitan tales sacrificios? Además, este niño ya no necesita nada. De todos modos, no es vida, sino solo sufrimiento. Betty salió a la cocina. Afuera aún no estaba completamente oscuro, y recordó todo lo que la llevó a tomar esta decisión. Hace 3 años, todo estaba bien en la familia de su hijo. Morgan y Judith se casaron hace 4 años. Betty tenía una relación fría y cortés con su nuera. Judith no cedió a la presión de la madre de su esposo e insistió en que vivirían con ella. Morgan se resistió un poco, más por apariencia y para no ofender a su madre, pero luego agradeció mucho a su esposa. Había vivido hasta los 28 años con su amada mamá. Habría seguido así, posiblemente como un soltero completo hasta la vejez. Pero entonces conoció a Judith. Judith entendió rápidamente las relaciones en esta familia. Morgan era inteligente, prometedor, muy simpático, pero con un gran sentimiento de culpa hacia su madre. Desde muy pequeño, ella le había dicho que había dedicado toda su vida a él, que no se había casado por su culpa, que Morgan debería estar agradecido toda su vida, y por lo tanto, vivir cerca y cumplir sus caprichos. Eso es lo que Morgan hacía. Claro, le hubiera gustado vivir solo, especialmente porque podía permitirse alquilar un lugar. Pero cuando Betty escuchaba algo así, se llevaba la mano al corazón. Claro. La madre lo crió, lo alimentó. ¿A quién necesita ahora? A nadie. Se puede abandonar a la madre y vivir a gusto. Siempre funcionaba. Y luego apareció Judith. Betty fue la culpable. Pensaba que su hijo se divirtiera. Una chica del campo, pensaba que la sometería rápidamente. Pero la chica resultó ser fuerte. ¿Y de qué manera? No solo se llevó a Morgan, sino que también lo hizo bailar a su ritmo. Betty intentó abrirle los ojos a su hijo sobre ella. ¿Pero para qué? Él repetía lo mismo. Mamá, ¿qué crees que quiero? Me voy a casar. Y se casó. No sirvieron ni los ruegos ni los ataques cardíacos que Betty había ensayado hasta el brillo. Tuvieron que resignarse. Pensaba que se acostumbraría, encontraría la palanca de control sobre la nuera y entonces podría vivir tranquila. Lo más importante era que, para que ella, esa maldita, no interfiriera en el trabajo de Morgan y ayudara a Betty. Que todo lo que ella dijera, lo cumpliera. No en vano había enseñado a su hijo, le había elegido una profesión lucrativa. Claro, Betty no recordaba que durante todo el tiempo que Morgan estudiaba, también trabajaba. Su madre le decía que le costaba. Tanto le costaba sola, que no tenía fuerzas. Por supuesto, nunca le dijo a su hijo que su padre siempre enviaba pensión alimenticia. Y bastante buena. Incluso cuando Morgan cumplió 18, seguía enviándola hasta que terminó sus estudios. Betty apenas quería volver a ir a ver a su nieto, cuando la puerta chirrió. Su hijo había regresado.
La mujer incluso dio un pisotón de disgusto. ¡Qué tonta! ¿Soñando despierta? Había perdido el tiempo. Bueno, no importa, mañana será. Mañana hará todo a tiempo. Salió al vestíbulo. Hola, hijo. ¿Vas a comer? No, mamá, gracias. ¿Cómo está Jamie? ¿Qué tal? Como siempre. ¿Qué le va a pasar? Está acostado, parpadeando. ¿Comió? Comió un poco. Bien, mamá, gracias. Tú acuéstate, yo me quedaré en la habitación de Jamie. ¿Fuiste a ver a Judith? Fui, sigue igual. Bueno, ve a acostarte, hijo. Morgan se fue a la habitación y a su madre no le quedó otra que irse a dormir también. No le salió hoy lo que había planeado. Pero no importa, aún hay tiempo. Hará todo como debe ser. Jimmy es su nieto. Su nuera lo dio a luz hace 3 años. Oh, cómo se alegró su hijo en ese entonces, esperaba a su heredero. Pero Betty entendía que tan pronto como naciera el niño, sería el fin de la carrera de su hijo. Se quedaría en casa, cuidando al niño. Judith siempre estaba ocupada, siempre tenía 1000 cosas que hacer. Claro, la nuera ganaba bastante bien. Pero Betty solo recibía de su hijo y necesitaba mucho dinero. Hace unos 5 años conoció a una mujer muy amable e inteligente. Esa mujer se llamaba a sí misma hermana de Dios. Tenía muchas como Betty. Iban a reuniones y rezaban, a veces, toda la noche. Fue la hermana quien le abrió los ojos al hecho de que el Dios al que todos veneran no es el Dios que debería ser. Y para que la justicia prevalezca y la gente adore al verdadero Dios, es necesario ayudar. Y una vez que el mundo esté en orden, las personas vivirán bien, como deberían vivir. Y cuanto más se ayude ahora, mejor vivirá la familia después. Así que ayudaban. Betty daba toda su pensión para la buena causa. Y lo que tomaba de su hijo también lo llevaba. Trataba de ir a almorzar con su nuera y su hijo. Nunca rechazaba los alimentos. Y la ayuda monetaria siempre era muy bienvenida. Judith, esa no era suya, siempre le comía el coco a su hijo. Le preguntaba a dónde iba a parar todo ese dinero de su madre. Pero el hijo, buen chico, le respondía de inmediato que no era asunto suyo. Betty nunca había querido mucho a su nuera, pero desde que empezó a vigilar su dinero, la odiaba de verdad. La hermana la había advertido que encontraría personas que tratarían de poner trabas en el camino, solo para que la justicia no prevaleciera en el mundo. De esas personas había que esconder todo, para que no impidieran que el verdadero Dios ascendiera al trono. Betty lo ocultaba todo. De todos. Las reuniones eran principalmente de noche. ¿Quién llamaría por la noche para molestar? Así que nadie sabía nada. Cuando Judith quedó embarazada, la madre de Morgan fue a ver a la hermana fuera de hora. Tales visitas solo estaban permitidas en casos extremos. Y este era un caso extremo. Le contó todo a la hermana. Todo sobre cómo Judith le comía el coco a su hijo por el dinero y sobre su embarazo. Hermana, eso significa que cuando nazca, no recibiré más ayuda de mi hijo. Todo irá para su hijo. Judith ya está soñando con comprar esto y lo otro, y a mí no me llegará nada. ¿Qué debo hacer? La hermana pensó durante mucho tiempo, luego se fue a algún lugar y regresó. Encendió una vela, comenzó a murmurar algo, y luego dijo: hay que deshacerse del feto. Traerá desgracia a todos. Betty se asustó mucho. Ella ya pensaba que todo esto era en vano.
Tener un hijo solo empeoraría las cosas para todos. Oh, ¿qué hacer? ¿Cómo deshacerme? ¿Qué le digo a mi nuera? No me escuchará. No le digas nada a tu nuera. Ella misma no sabe lo que hace. Está bajo la influencia del gobernante actual. Pero no te preocupes, el verdadero Dios volverá pronto. Oh, ojalá sea pronto. Mira, aquí tienes las pastillas. Échales ya sea en el té o en la sopa. Seguro que te ayudarán. Entonces sanarás como antes o quizás incluso mejor. Tu hijo entenderá que su esposa es indigna, que no pudo llevar el embarazo hasta el final. También recordará quién le dio la vida. Oh, gracias, hermana. Aquí he juntado algo. La hermana tomó el dinero y tocó su frente con los dedos. Llegará el momento y conocerás toda la gratitud del gobernante. Betty comenzó a visitar a Judith con frecuencia. Pero olvidó mencionarle algo a su hermana, que el embarazo de Judith ya era avanzado, casi 7 meses. Lo ocultaron de ella por mucho tiempo. Se hicieron daño a sí mismas. No entienden que todo en el mundo ahora no es como debería ser. Pero no importa. Para eso es ella madre, para ayudar a sus hijos, para guiarlos por el camino correcto. Las pastillas no ayudaban mucho. La nuera se sentía mal. A veces le daban náuseas, a veces mareos. Pero ella apenas sonreía débilmente y decía que se sentía como un elefante desde hace 7 meses. Se puede soportar un poco de náuseas. Betty empezó a darle 2 pastillas, para estar segura. Pero luego Judith empeoró aún más. La llevaron al hospital. Allí dio a luz a un bebé prematuro. Fue entonces cuando Betty se asustó. El bebé resultó estar vivo, ¿y ahora qué? Pero Jamie nació no solo vivo, sino con muchas enfermedades. Entonces Betty se asustó de verdad. ¿Y si todo se descubre y la acusan de todo? Corrió hacia su hermana en busca de consejo, pero ella comenzó a gritarle. ¿Por qué ocultaste que el embarazo estaba tan avanzado? ¿Acaso querías engañar al gobernante? Se quedó desconcertada. Y realmente resulta que es culpa suya. Hizo todo mal. La hermana se calmó un poco y luego le dijo. No hay que hacer nada ahora. Necesitamos calmar su vigilancia. Ve a casa, finge ser una abuela feliz, y luego ya veremos qué hacer. Eso fue lo que hizo, pero luego la esperaba un shock aún mayor. Cuando Judith y Jamie fueron dados de alta, resultó que el niño podría ser discapacitado. Judith se puso pálida de la impresión y Betty comenzó a hablarle a su hijo. Piensa, hijo, en la carga que están asumiendo. Él necesita tantos medicamentos. ¿Qué crees? El Estado va a pagar por todo. No esperes nada. Y a un niño enfermo le hace falta mucho. Deberían darlo donde viven esos niños. O, mejor no habría dicho nada. Morgan se enfureció tanto que Betty incluso se asustó. Y cuando Judith se enteró de todo, la echó de su apartamento y le dijo que no volviera. Durante 1 año, su hijo no le habló. Si no fuera por el apoyo de su hermana, Betty se habría vuelto completamente loca. ¡Qué horror! Ella lo había criado, cuidado, pasando noches en vela, y su hijo se le volvió así. Su hermana le aconsejó que se enfermara. Bueno, fingir estar enferma, pero para ser ingresada en el hospital. Entonces su hijo vendría, tan amable. Así que Betty lo hizo. Llamó a la ambulancia. Respiraba con dificultad, el corazón le apretaba. Aunque era mayor, no era vieja. Por eso la hospitalizaron de inmediato.
La llevaron para una evaluación. Por supuesto, inmediatamente llamó a Morgan. Como le dijo su hermana, su hijo llegó al hospital el mismo día. Pero Betty sabía qué hacer después. Pidió perdón. Y dijo que fue hospitalizada por preocupaciones por ellos. Pero no fue tan simple. Parece que su hijo la perdonó, pero su nuera no, y no importa cuánto intentara Betty entrar en su casa, Judith se negó rotundamente. Su hijo dejó de darle dinero. Dijo: «Lo siento, mamá, pero Jamie necesita medicamentos costosos». ¿Jamie necesita? ¿Y la madre, qué, ahora se va a morir de hambre? Mamá, no digas tonterías. Tienes una buena pensión. Y según tengo entendido, incluso le pides dinero a papá, aunque no han vivido juntos durante más de 20 años. Y eso es asunto mío. Nadie me dice qué hacer. Es tuyo, mamá. Por supuesto, tuyo. A veces le pedía dinero a su exmarido, aunque él ya tenía su propia familia, hijos e incluso nietos desde hace mucho tiempo. Pero siempre le recordaba que le había dado los mejores años, que había dado a luz a su hijo, que lo había criado sola. Y ahora necesitaban dinero para ayudar a Jamie a ponerse de pie. Y él daba. Se sentía culpable por haber dejado a su hijo cuando era pequeño y se había ido con otra. A Jamie, Betty no le llevaba nada de dinero, pero a su hermana le daba todo lo que podía. Su hermana decía que pronto, muy pronto, habría un paraíso completo en la tierra. Hace unos 6 meses, la nuera encontró algún hospital en el extranjero que prometió curar a Jamie. Tenía casi 3 años y ni siquiera podía sentarse solo. Lo encontró, pero el tratamiento costaba tanto dinero que nunca podrían reunirlo. Pero la nuera era obstinada. Dijo que lo encontraríamos y listo. Y solo ahora Betty entendió que había llegado la verdadera desgracia. ¿Qué resulta ser? ¿Ahora van a acumular créditos, deudas y luego pagarán toda su vida? ¿Y qué debería hacer ella? Así que últimamente su hermana dice que ha comenzado a traer muy poco para ayudar al gobernante. Fue entonces cuando surgió en su mente la idea de que si se deshacía de este niño enfermo, entonces no tendría que gastar tanto dinero. Y si al final, deciden tener uno sano y llevar una vida normal. Su hermana la apoyó. Solo quedaba idear cómo llevar todo a cabo correctamente. Pero la suerte parecía estar del lado de Betty. Inmediatamente decidió que el gobernante la estaba ayudando. Cuando se mencionó la cantidad para el tratamiento, Judith y Morgan entendieron que no podrían reunir tanto dinero. Tenían que hacer algo al respecto. Decidieron vender el apartamento, pero aún necesitaban la misma cantidad. Fue entonces cuando Judith decidió que era hora de recordar su juventud. Su suegra no sabía nada sobre la afición de su nuera. Y, por supuesto, no tenía idea de que tal actividad podía generar mucho dinero. Judith era una corredora. Sí, competía en carreras de coches, pero no en las oficiales, sino en las informales, donde se hacían apuestas y se pagaba. Morgan se puso en guardia de inmediato. No lo permitiré. ¿Qué estás pensando? Tienes esposo, un hijo, eres una mujer adulta después de todo. Morgan, ¿tienes alguna otra propuesta? La carrera es en un mes. Tengo tiempo para prepararme. El premio es el doble de lo que necesitamos. ¿Entiendes que esta es nuestra oportunidad para salvar a nuestro hijo? Judith, ¿y si algo sale mal? Deja de preocuparte. He estado corriendo durante más de 5 años. ¿Qué podría salir mal? Además, conozco la pista que van a usar. No sé qué hacer, Judith.
Estoy en contra. Estoy muy preocupado por ti. Pero también por Jamie. ¿Qué tipo de hombre soy yo? Morgan casi lloraba, pero Judith lo abrazó. Morgan, ¿por qué dices eso? ¿Por qué ahora estás preocupado por quién es más hombre? Lo más importante ahora es no perder esta oportunidad. La oportunidad de salvar a Jamie. ¿Sabes lo que dijo el médico en esa clínica? Cada año que pasa, las posibilidades son menores. En ese momento, Judith no estaba trabajando. Tuvo que renunciar para cuidar a su hijo. Fue entonces cuando Betty se ofreció como niñera. Judith no quería dejar que esa anciana se acercara a su nieto, pero no tenía otra opción. Cuidar de él requería demasiado tiempo. Judith se preparó día y noche. Tenía que ganar. Y ganó. ¿Pero a qué costo? Judith ya estaba cerca de la meta y entendía que faltaban solo 500 metros para convertirse en la ganadora de un premio en efectivo muy grande. La mujer estaba eufórica, pero detrás de ella venía otro coche. Al volante iba un hombre que no podía permitir que una mujer lo superara. Chocó el coche de Judith por detrás y por el costado. La velocidad era tal que en un segundo, Judith fue expulsada de la pista. El coche se desenrolló de tal manera que apenas lograron sacar a la mujer de entre la pila de metal retorcido. Judith fue llevada al hospital y quien la empujó se convirtió en el ganador. Sin embargo, solo por una hora. Después de que los jueces vieron en las cámaras lo que sucedió, se declaró que no fue un choque accidental. La victoria fue concedida a Judith y el premio en efectivo a Morgan. Judith estaba en coma, con el brazo roto. Pero algo pasó con su cerebro, se negaba a funcionar. Han pasado 2 semanas y Judith aún no había recuperado el conocimiento. Morgan parecía un espectro. Envió documentos a la clínica mientras alternaba entre el trabajo, el hospital y un apartamento alquilado. Cuando Betty estaba en otra reunión de los Salvadores de la Luz, su hermana la llamó aparte. ¿Cómo estás, Betty? El gobernante ve lo poco que le estás ayudando. Oh hermana, no sé qué hacer. El niño es discapacitado. Se necesita tanto dinero para su tratamiento. Y vendieron el apartamento. Y Judith ganó ahora. Aunque ahora está en coma también. ¿Qué debo hacer? La hermana guardó silencio, luego preguntó. Dime, Betty, ¿por quién son todos los problemas en tu familia? La mujer reflexionó. Todo estaba bien hasta que nació Jamie. Todo el dinero, todo para él. Y por Jamie y por su madre, Morgan lo olvidó todo. ¿Así que por mi nieto? Bueno, entonces, tú misma debes entender qué hacer. Si no hay Jamie, entonces no será necesario darle todo ese dinero a alguien. ¿Verdad? Sí, claro, sí. ¿Pero dónde lo pondré si no quieren? Cuando propuse que lo llevaran a una institución especializada, me echaron y no quisieron escuchar. Ellos no saben cómo vivir correctamente. Ayúdalos tú misma, hazlo todo. Libéralos de esta carga. Ellos mismos te agradecerán después. Y si quieren, tendrán un hijo sano, para quien no se necesitará tanto dinero. Solo piénsalo, cuanto más fácil será para todos. Betty reflexionó mucho sobre esta conversación. Pensó y no entendió. ¿Cómo liberar a todos? ¿Matarlo, quizás? Pero incluso pensar en eso la asustaba. Pero cuanto más pensaba, más claro veía que su hermana tenía razón. Todos se sentirían aliviados de inmediato. Tan aliviados que pronto olvidarían la existencia de Morgan. El discapacitado que causó tanta desgracia en la casa.
Y su propio hijo, tan perdido como está. Él ya no se parece a sí mismo. Con el dinero que tienen ahora, podrían comprar una buena casa. Y a ella, a mamá, le quedaría algo. Por la mañana, Morgan se apresuró al trabajo mientras Betty se quedaba con su nieto. Él ya estaba empezando a hablar un poco, y para no cambiar de opinión ni agobiarse, ella apenas entraba en su habitación. Lo alimentaba al mediodía, pero no lo hizo por la noche. ¿Para qué? Solo haría las cosas más difíciles. Ella misma ya no era joven, tenía que cuidarse. No podía decidir cómo hacer todo mejor. Ya sea cuando Morgan estuviera en el trabajo o después, cuando estuviera dormido. Aún tenía tiempo para pensar, así que Betty se puso a preparar la cena. Como de costumbre, Morgan pasó por el hospital después del trabajo. Doctor, ¿cómo está ella? No quiero darle falsas esperanzas, pero hay algo. Los indicadores están fluctuando. Como si alguien estuviera soñando un mal sueño, o quizás un buen sueño. Hay cierta agitación. Aún no estoy seguro si es algo bueno o malo. Pero hay cambios, en cualquier caso. Morgan entró en la habitación, se sentó al lado de la cama de su esposa. Judith, hola. El doctor dice que todo estará bien. Pronto despertarás y volveremos a casa. Él tomó la mano de su esposa y la besó. Si supieras lo mal que me siento sin ti, cuánto te echo de menos. Jimmy te extraña. Pronto tenemos que ir a la clínica y tú sigues acostada. Judith, por favor, vuelve con nosotros. Le pareció que los párpados de su esposa temblaron. Pero Judith seguía acostada, sin moverse, sin responder a lo que estaba sucediendo. Morgan besó a Judith y se fue a casa. En casa lo esperaba una deliciosa cena. Jimmy, que probablemente ya estaba dormido, y mamá. ¿Qué harían sin ella? Mamá pasaba días enteros con su hijo. Judith en el hospital, él siempre en el trabajo. Mamá, como su ángel guardián. Y antes tenían tantos malentendidos. Solo necesitaban tener en cuenta su edad. Explicar que era inevitable. Era claro que ella hacía todo lo posible para que todos estuvieran mejor. Abrió la puerta. Morgan, he estado preocupada. Tanto tiempo y tú no estabas por ninguna parte. Hubo un problema en el trabajo. Luego fui a ver a Judith. ¿Por qué? De todos modos, ella no te oirá. Si hay cambios, el doctor te informará. Mamá, hay cambios. El doctor dijo que los indicadores han empezado a fluctuar. Eso significa que algo está pasando. Mamá, ¿entiendes? Betty entendía. Comprendía que no tenía mucho tiempo. Si Judith despertaba, ya no podría llevar a cabo la misión de salvar su familia, su vida. Judith siempre estaba como un buitre sobre Jamie. Morgan, te ves completamente agotado. Sí, mamá, me he sentido muy cansado últimamente. Morgan, tómate un trago, solo uno, para relajarte, para que los nervios se calmen un poco, y luego acuéstate. Hoy me llevaré a Jamie conmigo, así podrás descansar. Betty hablaba mientras sacaba un trago y lo servía. Toma, bébetelo, y luego acuéstate sin pensar en nada. Morgan tomó el trago. Lo acompañó con un bocado. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Nos ayudas tanto. Oh, hijo, ¿de veras crees que esto es ayuda? Todo estará bien pronto. Ya lo verás. Morgan pensó que su madre hablaba sobre el tratamiento de Judith, sobre la recuperación de Morgan.
Así que la besó y se fue a dormir. En ese momento, solo quería descansar. Su madre tenía razón. Se sintió como liberado por un momento. Significaba que podría dormir. Morgan se desplomó en la cama y se quedó dormido de inmediato. Betty se movía silenciosamente por la casa. Necesitaba esperar a que Morgan se durmiera profundamente y luego llevarse a Jamie y huir. No podía usar taxi ni autobús, era demasiado llamativo, demasiada gente. Así que caminaba a pie, sin que nadie se preocupara por ella. El frío del invierno apretaba, pero eso era bueno. Después de ese frío siempre venía la ventisca o la nieve. Eso borraría todo. Y nadie encontraría nada. Ella ya lo tenía todo preparado. Una manta vieja que nadie echaría de menos. Una cuerda. En fin, solo faltaba realizar la buena acción. Llorarán, se lamentarán. Por supuesto, no sin eso. Pero luego se despertarán y comprenderán lo bueno que es vivir sin estar atados a un inválido. La mujer se sentó. Solo le quedaba esperar media hora más y luego podría salir. Sería justo cuando estuviera oscureciendo. Y el bosquecillo a las afueras del pueblo no estaba tan lejos. 20 a 25 minutos a paso rápido. Seguro que se cansará. ¿Y quién no? Después de todo, Jamie no pesa solo 2 kilogramos. Pero ella se esfuerza para hacer la vida más fácil para todos. Todo va a mejorar. Todo estará bien. Y su hermana la elogiará. Y luego, cuando la justicia prevalezca, tal vez, debido a sus esfuerzos, le darán a Betty algún tipo de posición especial. Siempre ha querido algo especial. Cuando era niña, soñaba tanto que no escuchaba nada. A veces se imaginaba a sí misma como una reina, otras veces como una hechicera. A veces, cuando se perdía en sus sueños, ya no entendía en qué realidad estaba. Y hablaba en voz alta, daba órdenes. Su madre incluso la llevó a ver a los médicos. Pero los médicos en ese entonces no eran como los de ahora. Ahora encuentran un montón de enfermedades de inmediato, siempre que les paguen dinero. En aquel entonces le dijeron a su madre que la niña simplemente tenía una imaginación muy rica, y ya está. Su madre se calmó por un tiempo, aunque miraba a su hija con cautela, pero solo por un tiempo. Una vez sucedió que su madre curó a su hija de esos sueños, de hablar y escuchar cosas. De imaginarse como una cosa u otra. Sucedió a finales de otoño. Esta vez, al imaginarse como alguna especie de diosa, Betty decidió que necesitaba hacer un sacrificio. Escogió a un gatito como sacrificio. Cuando todo estuvo listo y el gatito estaba condenado, su madre la encontró. El gatito fue salvado, pero Betty no pudo sentarse correctamente durante 2 semanas. Cuando tus oídos arden y tu trasero está lleno de golpes, no hay lugar para los sueños. Intentó no fantasear así nunca más. Ella guardó su ira contra su madre durante toda su vida. Cuando su madre se convirtió en una anciana, la llevó al hogar de ancianos sin ningún remordimiento y la dejó en la puerta. Sin embargo, solo una persona sabía acerca de esta parte de su biografía, su exmarido. Fue justo después de eso que él se fue. No fue por cómo trató a su madre, sino por sus rarezas. Simplemente, como trató a su madre fue la gota que colmó el vaso. Cuando se fue, dijo: no puedo seguir viviendo como el ejecutor de los destinos de otros. Me voy con una mujer común y corriente, que no tiene nada notable. En ese momento, Betty maldijo todos los castigos celestiales sobre él. Sin embargo, por alguna razón, no tuvieron efecto.
Ella miró por la ventana. Bueno, es hora. Fue a la habitación, tomó a su nieto en brazos, lo envolvió en una manta. Miró a su alrededor y fue hacia la puerta. Judith intentaba abrir los ojos. ¿Qué está pasando? Debe huir. Lo más rápido posible. Jamie está pidiendo ayuda. Ella seguía desmayándose una y otra vez. Y su pequeño hijo gritaba allá lejos. Mamá, ayúdame. Judith hizo un esfuerzo increíble consigo misma. Y logró salir a flote. Abrió los ojos. Hospital. ¿Qué hacía aquí? Ah, sí, la carrera. No recuerda si ganó o no. Probablemente no, ya que se salió de la pista antes. Aunque ya había visto la meta. ¡Demonios! ¿Por qué está acostada aquí? Su hijo la estaba llamando desde algún lugar. Se incorporó, miró a su alrededor. Nadie. Estaba sola en la habitación. Entonces, ¿de dónde escuchó su voz? ¿Podría haberle pasado algo a él? Después de todo, a menudo escriben sobre cómo las madres sienten la desgracia de sus hijos incluso a distancia. Necesitaba llegar a casa urgentemente. Judith miró el goteo que tenía en la mano. Lo sacó cuidadosamente. Flexionó el brazo. Afuera hace frío. Las ventanas están heladas. Bueno, no importa, el hogar está a solo 10 minutos, no más. Necesita darse prisa. No sabía por qué, pero lo sabía. Si saliera ahora al pasillo, las enfermeras la atraparían y le administrarían algún sedante. No podía permitir eso. Y ni siquiera tenía un teléfono para llamar a Morgan. Claro, ¿por qué tendría un teléfono si estaba inconsciente? Judith intentó levantarse. Lo logró. Aunque temblaba un poco, pronto pasaría. Es por estar acostada. Judith siempre había estado involucrada en deportes desde que era muy joven. Estaba segura de que su cuerpo pronto recordaría que era fuerte y entrenado. Solo su brazo podría ser un obstáculo. Pero nada que no pudiera superar. Se acercó a la ventana. Oh, está en el primer piso, qué tontería. Ahora, solo tenía que abrir la ventana. La ventana era nueva y se abrió sin hacer ruido alguno. Judith se puso las pantuflas, se envolvió en la manta como un chal y salió a la calle. El aire frío la envolvió como si la hubiera rociado. Judith se sintió instantáneamente más alerta. Bueno, ahora hacia casa. Mientras giraba en el patio, vio como una mujer corría hacia el bosque. Sonrió para sí misma. Vaya. Incluso las personas mayores hacen ejercicio. Mira cómo camina y además está llevando algo. Judith subió por las escaleras y presionó el timbre. Nadie abrió durante mucho tiempo. Sentía el miedo revolverse en su corazón. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Morgan debería estar en casa y claramente su suegra también. Finalmente, el cerrojo hizo clic y Morgan apareció en la puerta. ¿Judith? Se despertó al instante. Judith, ¿de dónde vienes? La mujer no respondió. Ella corrió hacia la habitación. La cuna de Morgan estaba vacía. Judith se giró hacia Morgan. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jamie? Judith gritaba. Estaba temblando. Morgan miró la cuna y tampoco entendía nada. Él estaba durmiendo, y mamá. ¿Mamá? Ella. Ella decidió acabar con nuestro hijo. Judith, ¿qué estás diciendo? Morgan pensó que su esposa se había vuelto loca.
Pero de repente, la mujer recordó haber visto a la tía que corría hacia el bosque. ¿Realmente? Morgan, Morgan, escúchame. No sé qué estás pensando ahora mismo, pero la vi. La vi. Ella corría hacia el bosque. Estaba llevando algo delante de ella. Era nuestro hijo. Seguro. Tenemos que correr. Debemos alcanzarla. En otras circunstancias, Morgan habría intentado calmar a su esposa, decirle que todo era producto de su imaginación, que quizás su madre se había llevado al nieto a casa. Pero ahora entendía que Judith no lo escucharía, así que decidió que la seguiría, y cuando ella se calmara un poco, la llevaría de vuelta al hospital. Claramente algo no estaba bien en su mente. Ojalá la curen. Judith agarró su chaqueta, se puso las botas y corrió. Morgan la siguió. No podía dejarla sola. Judith se sentía muy mal. Todo su cuerpo estaba simplemente gritando. Detente. No tengo fuerzas. Pero ella corría. Agarraba la mano de su esposo. Si no fuera por su mano, ya habría caído. La preocupación de Judith se transmitió a Morgan. De verdad, su madre nunca se llevaba al nieto a casa. No lo quería tanto, y eso era evidente. ¿Paseo? ¿Qué tipo de paseo podría ser tan tarde? Prácticamente era de noche. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba su hijo? Corrieron hacia el bosque. Era oscuro, muy frío. Judith, ¿qué esperas encontrar aquí? No puede haber nadie en el bosque de noche. Silencio. Judith lo miró con ojos salvajes. Morgan suspiró. ¿Qué está pasando realmente? De repente, desde algún lugar a un lado, se escuchó un fuerte crujido de una rama, seguido de una maldición. Judith se sobresaltó. Por allí. Susurró, y Morgan obedeció. Él avanzaba lentamente para no pisar ninguna raíz. Finalmente, vieron una luz adelante. Era muy débil, como la de un móvil encendido. Judith aceleró el paso. Lo que vieron los dejó en shock. Betty estaba atando una cuerda al cuello de Morgan. El chico no decía nada. Parecía asustado o inconsciente. Judith corrió hacia adelante, derribó a su suegra y agarró a su hijo. Jamie la vio y empezó a llorar. Morgan se quedó paralizado. Mamá, ¿qué estás haciendo? Betty se sentó en la nieve. ¿Qué han hecho? ¿Por qué necesitan a un inválido? Consíganse a alguien más, alguien normal. Y en realidad, ¿para qué quieren niños? Solo les traen gastos. Denme a Jamie y lárguense. Después me lo agradecerán. Solo piénsenlo. Comprarán una casa, un auto. Vivirán bien. Finalmente me ayudarán a mí, su madre. Entréguenlo. Judith se alejó de su suegra. Abrazaba fuertemente a su hijo, envolviéndolo con su abrigo. Morgan se interpuso entre su madre y su esposa. Estás loca. Necesitas ayuda médica. Eres tú quien necesita ayuda médica. No entiendes lo que estás haciendo. Estás arruinando no solo tu vida, sino la mía también. Si no traigo dinero, me echarán, ¿entiendes? Ya no seré la salvadora del mundo. Y todo será culpa de ustedes si un impostor gobierna el mundo. Entréguenme a Jamie. Todo estará bien. Betty se abalanzó sobre Morgan. Él la agarró y la sujetó. Morgan no sabía qué hacer. Después de todo, era su madre por un lado, pero por otro lado, casi había matado a su hijo.
Salieron del bosque así. Delante iba la madre de Morgan, quien les rogaba que recapacitaran todo el camino. Luego iban Judith con Jamie y Morgan. Él tomó a su hijo de Judith y lo llevó en brazos. Ginny se calmó y se calentó. Estaban rodeados de gente conocida, familiares. Mientras tanto, Morgan reflexionaba sobre qué hacer ahora. Pero en cuanto llegaron a casa y Jamie fue acostado en su cuna, Judith disipó todas sus dudas por sí misma. Inmediatamente llamó a la policía. Interrogaron a Betty en la cocina. Pero los policías no podían creerlo cuando se enteraron de que la abuela había llevado a su nieto al bosque para matarlo. Y Betty no trató de ocultar nada. Estaba segura de que tan pronto como contara todo, todos la entenderían. Cuando Judith quedó embarazada, mi hermana me aconsejó deshacerme del niño. Es solo un gasto innecesario, y además mi nuera nunca me trató bien. Necesitábamos mucho el dinero en ese momento. Así que me dio unas pastillas y se las di a Judith para que abortara. Pero no tuve en cuenta que el embarazo estaba avanzado. Ginny nació, pero parece que debido a las pastillas el niño quedó discapacitado. Mi hermana me regañó muchísimo. Ahora ya no traigo dinero en absoluto y ella lo necesita desesperadamente. Ellos estaban haciendo todo por una buena causa, para salvar el mundo. Yo les sugerí que llevaran a Jamie a algún lugar donde pudieran cuidarlo bien. Pero ellos no entienden que su irresponsabilidad podría arruinarlo todo para todos. El policía hasta dejó escapar un suspiro. ¿Quién es esta hermana? ¿Tiene nombre? Tal vez tenga nombre, pero no nos corresponde a nosotros saberlo. Ella no es de aquí, no es del mundo común. Ella fue enviada desde arriba hacia nosotros. Judith miraba horrorizada a su suegra, y a Morgan apenas le cayó la ficha de lo que había dicho su madre. Se inclinó hacia ella. «Mamá, ¿así que tú hiciste discapacitado a nuestro hijo?» La madre se levantó indignada. «La culpa es suya. Les dije que no querían a ese niño». Morgan retrocedió, luego se apartó. Judith, entendiendo lo que sucedía en el corazón de su esposo, puso su mano sobre la de él. Dentro de ella se agolpaban los sentimientos más extraños y aún no sabía en qué se convertirían. Se llevaron a Betty. Ella gritaba, forcejeaba. «Hijo, ayúdame». «¿A dónde me llevan? He trabajado tanto por ustedes, por todos». Una semana después, Judith y Jamie se fueron al extranjero. Allí se dio cuenta de que no quería volver a ver a nadie de esa familia. Cuando Morgan le volvió a llamar para preguntarle cómo estaba, ella respondió tranquilamente: «Estamos bien. Volveremos en una semana. Por favor, vete a vivir con mamá. No digas nada. Sé que no tienes la culpa. Pero no puedo conmigo misma. No les debo nada. El apartamento era mío, así como el premio. Ginny y yo viviremos solos». Morgan no tuvo oportunidad de decir nada, aunque en el fondo de su corazón había estado esperando algo así. Cuando Judith se fue, ella lo miró de una manera que le heló la sangre. Él empacó sus cosas y se mudó al departamento de su madre. Por suerte, ahora estaba vacío. Declararon a la madre insana y la internaron en un manicomio, donde probablemente pasará el resto de su vida. Encontraron a la hermana, la detuvieron. Devolvieron a las ancianas engañadas todo lo que no pudieron gastar. Había más de 50 ancianas ingenuas que estaban en la secta de la hermana, todas dándole limosna. Algunas incluso vendieron sus apartamentos solo para estar más cerca del nuevo Dios. Pasó un año. Judith paseaba por el parque con su hijo.
Disfrutaba viendo a Jamie correr, intentando atrapar una paloma. La paloma volaba justo fuera de su alcance y luego caminaba lentamente. Jamie chillaba y corría tras ella. Judith caminaba despacio por el sendero, vigilando a su pequeño mientras dibujaba círculos en la hierba. Judith levantó la mirada y vio a Morgana frente a ella. Judith, hola. Hola. Miraba a su exmarido y no lo reconocía. Sus ojos estaban hundidos, llenos de tristeza profunda. Él miró a Jamie y luego a Judith. ¿Puedo al menos hablar un momento con él? Por favor. Y Judith, sin entender por qué, asintió. Aunque después de todos los eventos, le había prohibido a Morgana acercarse siquiera a ellos. Observó cómo Morgana se arrodillaba en la hierba y hablaba seriamente con su hijo sobre cómo atrapar a la traviesa paloma. Y así se sintió incómoda. Ella amaba a Morgana. ¿De qué era culpable él? De tener una madre así. Y Morgana la amaba a ella. Morgana, ¿quieres venir a casa a tomar té? Él se volteó hacia ella y se quedó inmóvil. Judith vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas.